que un punto importante que detona este tipo de desviaciones o desentendimientos de la ética del negocio o la moral del negocio están basados mucho en la parte que yo manejo en Centroamérica y Caribe, es el desconocimiento. Un desconocimiento injustificado, pero que es una forma de hacer una racionalización del por qué no se cumple con una norma o un procedimiento o con un estándar ético o moral. Entonces, cuando alguien sufre una desviación de estas o provoca intencionalmente una desviación de estas, tiene la obligación de reportarlo. Sin embargo, a veces por ignorancia o por apatía no lo reportan como debe de ser y por las vías que la compañía tiene implementadas para tal efecto. Entonces, lo que la compañía se preocupa mucho por hacer es el entrenamiento y que todo el mundo esté enterado de cómo es el comportamiento corporativo correcto. Estos resortes que impulsan a que alguien no cumpla, uno es eso, racionalización del evento, uno, la disolución o que se diluye la responsabilidad entre varios participantes, la otra es la apatía de decir no es mi responsabilidad, cuando sí tenemos una responsabilidad como empleados de la corporación. La otra es racionalizar que no es tan grave, mientras no se entere nadie que sea importante en la compañía. La otra es que mientras un competidor de mi compañía no se entere de una desviación, pues no va a haber problema, cuando sabemos que a nivel mundial hay muchos problemas con las farmacéuticas que se desvían. Y bueno, serían los principales resortes, ¿no? Son las evasiones de la responsabilidad a través de una racionalización psicológica de que no es tan grave o de que no va a tener importancia o trascendencia. O sobre todo que no va a tener consecuencias, cuando sí hay consecuencias. Claro que sí, toda la organización está consciente de estos resortes porque tenemos experiencia. O sea, las compañías farmacéuticas a través de los años han adquirido experiencia de cómo se comportan los empleados y en diferentes partes del mundo, cómo son las culturas y cómo las culturas organizacionales de una misma compañía pueden variar de país a país. Lo que se trata de hacer es de ajustarlas todas a un estándar. Sí están muy conscientes por la experiencia y por las experiencias que se hacen las correcciones. Los procedimientos estándar en cuestión de ética de negocios o moral de negocios se estandariza a nivel mundial, pero se tienen ciertas salvedades para algunos mercados. La conciencia la da la experiencia, o sea, de cómo se comportan los empleados. Y lo que hace más la compañía para tratar de evitar esto es dar entrenamiento y hacer que todo el mundo sepa qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, los efectos, como mencioné en la parte de la experiencia, los efectos que hay principalmente que trata de prevenir la compañía, uno es el daño a personas humanas y el daño a instituciones. Este daño a personas humanas o instituciones dañan directamente dos cuestiones de la compañía. Uno es las finanzas de la compañía, porque se pueden adquirir multas o sanciones económicas muy importantes para las corporaciones. Y la otra, y la más importante, y por eso lo dejé al final, es el daño a la reputación. El daño a la reputación a una empresa, y más siendo farmacéutica que tratamos con medicamentos para humanos, es de las cosas que causan mayor quebranto, no solo por la multa económica, sino por la pérdida de la confianza tanto de secretarías de salud, ministerios de salud, como por los mismos grupos de pacientes que requieren de nuestros productos. Entonces, estas son las consecuencias principales que se tratan de evitar. Uno, daño a la gente. Dos, daños económicos y financieros a la compañía. ¿Por medio de qué vías cree que es posible abatir el desentendimiento moral en su organización? Lo primero, pensamos que la moralidad casi siempre es algo innato o algo que vamos a adquirir en la familia o en la casa, y esto es muy posible para la moral de casa y la moral social. Pero cuando hablamos de una corporación, lo que se requiere más es entrenamiento. Entrenamiento de cómo y por qué se tienen que dar ciertos comportamientos en la compañía. Entonces, lo que más se hace acá son mecanismos de control después de que se hace un entrenamiento. O sea, a todo el personal se nos da entrenamiento en lo que es ética y moral de negocios, y después se corrobora que recibimos o se nos hace responsables de haber recibido este entrenamiento. De así se amarra que cuando hay un comportamiento o una desviación, el empleado o nosotros como funcionarios de la compañía tenemos una responsabilidad directa. No hay manera de evadir esa responsabilidad, a menos que uno pueda probar que no recibió ese entrenamiento, que es muy complicado.
Entonces, esa es la forma en que la compañía se asegura de que todos sepan cómo hay que proceder, bajo qué estándares se debe proceder, el por qué se debe proceder de esa manera, y si alguien se desentiende o no se entera del entrenamiento que firmó como que lo tomó o como que está enterado, es directamente responsable. Entonces, la sanción va desde una llamada de atención por escrito, una multa económica para el empleado o hasta el despido. Porque, como repito, este tipo de actitudes que pueden tener consecuencias leves o muy graves pueden dañar la reputación y las finanzas de la empresa.